Ecuador es un país pequeño del continente americano, ubicado en Centroamérica. Su historia y la situación actual en la que se encuentran nos dan una pauta para poder analizar el cómo se encuentra el país y su posible futuro. Como fue mostrado en su historia, el país fue colonizado por los españoles, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, siendo este un factor importante para el desarrollo del país, pues antes de la colonización, la región donde hoy se encuentra El Salvador era ocupado por el señorío de Cuscatlán, donde el poder se encontraba casi totalmente centralizado. El poder recaía en el Taquetzaní, que gobernaba el pueblo náhuatl. A la llegada de los españoles, una parte de la población escapó y el resto fue colonizado, asentándose así exitosamente los españoles. Bajo el mando de la corona española se crearon instituciones políticas y económicas extractivas, las cuales fueron las que erradicaban cualquier forma de revolución, por lo tanto estuvieron sometidas por estas. Tras esto empezó una cadena de pequeñas revoluciones en distintas regiones de El Salvador y países vecinos donde todos se independizaron. Si bien con esto parecía que desaparecerían las instituciones políticas y económicas extractivas, no fue así, ya que se cambiaron a otras muchos más extractivas. Es decir, el poder estaba en manos de la élite, dando inicio a la República Cafetalera, en la que la élite explotaba a los indígenas y eran dueños de grandes extensiones de tierra. Durante esta época comenzó a desarrollarse la agricultura, convirtiéndose en uno de los principales países productores de café del mundo. El país estuvo gobernado por la élite mucho tiempo, hasta que en elecciones consideradas libres fueron ganados por el Partido Laborista de Arturo Araujo. A partir de este gobierno se dio fin a la República Cafetalera, implementando varias reformas, como la reforma agraria, apoyando así al ciudadano salvadoreño. Si bien se empezaba a dar prioridad a con creación de empresas e incentivos, comenzó también una época de dictaduras militares, dando como resultado la guerra civil, que trajo graves consecuencias para el país. Posterior a la guerra se desarrollaron varias industrias y la economía creció con el Tratado de Paz. Sin embargo, se desarrollaron también las industrias políticas y económicas extractivas, donde predominaba el círculo vicioso. El país estuvo gobernado por varios gobernantes que no hicieron mucho o nada por cambiar a instituciones económicas y políticas más inclusivas, ya que una consecuencia de la guerra fueron las pandillas denominadas maras, que crecieron aún más. Esto tuvo también un impacto negativo en el desarrollo de instituciones más inclusivas, puesto que los gobernantes no implementaron medidas contra estas pandillas y estas cobraban las llamadas rentas a los salvadoreños que tenían un pequeño negocio, por lo cual no había incentivos para aquellos pequeños empresarios y tampoco se generaron empleos. De haber seguido bajo este modelo, el país no se hubiera desarrollado mucho y el país estaría aún bajo instituciones políticas y económicas extractivas, lo que lo llevaría a ser un país subdesarrollado. Sin embargo, la llegada al poder del presidente Nayib Bukele con el partido Nuevas Ideas, sin duda nos dan un panorama distinto de la situación actual del país, ya que sin duda realizó muchos cambios que a la fecha de hoy, 2023, han logrado un cambio significativo. Desde el inicio de su mandato en 2019, adoptó varias medidas en distintos sectores, como en la salud, ante la llegada de la pandemia de COVID-19, donde tomó varias medidas para reducir su impacto. Si bien en un inicio, al igual que en otros países, fue un gran golpe para la economía del país, donde se redujo el turismo con el cierre de fronteras, y eso a su vez tuvo un impacto en el conglomerado turístico que afectó a su vez a la industria hotelera y restaurantes, donde hubo un despido masivo de los empleados del sector informal. El gobierno tomó medidas como la vacunación masiva ante el COVID-19, aplicando así 11 millones de dosis y logrando inmunizar al 80% de su población. Esta medida tuvo beneficios, ya que se flexibilizaron las medidas impuestas y se reactivaron en sí todos los sectores, dando como resultado la creación de empresas y generación de empleo. Otro aspecto que tomó el gobierno de Nayib Bukele fueron las medidas de seguridad, como los regímenes de excepción, en contra de las pandillas, donde el país pasó de ser uno de los países más inseguros del continente a uno de los más seguros, lo que trajo beneficios para el país, ya que existe un mayor incentivo para la creación de pequeños negocios, donde ya no intervienen las maras. El estado actual del país despertó el interés de varias personas de distintos países para
ver los cambios, ¿no?, que el gobierno está realizando, generando un crecimiento en el sector turístico. Bajo este panorama, es posible ver un futuro distinto del mencionado anteriormente, donde el país se encuentra bajo instituciones políticas y económicas mucho más eh, inclusivas, generando un futuro muy distinto a países en desarrollo. Su historia no es muy distinta al de otros países latinoamericanos, sin embargo, las medidas actuales hacia instituciones políticas y económicas más inclusivas hacen que el país diverja de países subdesarrollados y converge con países de desarrollo, bajo el círculo virtuoso del actual gobierno que hace posible estos cambios.